Estudiantes, continuando con nuestra clase de aritmética, tenemos ahora lo que es un producto cartesiano. ¿A qué llamamos producto cartesiano? Es un conjunto de pares ordenados cuyo primer componente pertenece a un conjunto A y cuyo segundo componente pertenece al conjunto B. ¿Qué quiere decir un par ordenado? Un par ordenado es el que está formado por una letra X, una letra Y. ¿Ok? Este es un par ordenado. A esto le vamos a llamar el primer componente y ahí el segundo componente. ¿Ok? Esto es un par ordenado. Entonces, el conjunto de pares ordenados es lo que me va a formar a mí un producto cartesiano. ¿Cómo hago la notación de este producto cartesiano? Yo voy a decir un conjunto A multiplicado por un conjunto B va a ser igual a A, B, que serían los componentes de A y de B, tal que A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Esa es la forma de hacer una notación de un producto cartesiano. O sea, esta es la explicación de un producto cartesiano. El elemento, el primer componente que sería A, pertenece al conjunto A y el segundo componente que sería B pertenece al conjunto B. Lo que nosotros hemos puesto X, Y, en este caso sería A, B. O sea, son formas que podemos escribir el par ordenado en función de letras o en función de X y de Y. Lo hacemos en X, Y, ¿por qué? Porque también podemos graficarlo en un plano cartesiano. ¿Cómo podemos nosotros graficar un producto cartesiano? Existen tres formas en las que yo puedo indicar mi producto cartesiano. La puedo representar representación de un producto cartesiano. ¿Ok? Hay tres formas de yo representar mi producto cartesiano. Yo puedo representar mi producto cartesiano en un eje de coordenadas. En un eje de coordenadas sería un eje de coordenadas va a ser el que está formado por dos ejes. En este voy a tener los valores de X, en este voy a tener los valores de Y. ¿Ok? A eso le llamamos eje de coordenadas. En el eje de coordenadas voy a considerar la X como las abscisas, la Y como las ordenadas. En el valor dependiendo del producto de mis conjuntos, voy a colocarlo. Por decir, si yo digo A por B, significa que A iría aquí. Y esto sería B. ¿Ok? Dependiendo del producto, yo voy a colocarlo en mi eje de ordenadas. Otra forma de representarlo es de forma de flechas o en forma sagital. ¿Ok? La otra forma sería un diagrama sagital, o lo que yo llamo también un diagrama de flechas. O un diagrama de flechas. Vamos a colocar así, ¿no? Un diagrama de flechas. O sea, eso lo vamos a representar más que todo en un diagrama de Venn. En un diagrama de flechas, yo voy a tener mi conjunto A, mi conjunto B, cada uno con sus respectivos elementos. Por decir, tengo A y B, y aquí tengo 1
y 2. ¿Qué va a pasar? Todos los pares ordenados que yo puedo formar van a ser A con 1, A con 2, B con 1 y B con 2. A eso le llamamos un diagrama sagital o un diagrama de flechas. ¿Ok? Entonces tenemos dos formas y también tenemos lo que se llama, entonces tenemos en un plano cartesiano, en forma sagital, un diagrama de flechas, y la otra sería un diagrama tabular, o también llamada de doble entrada. ¿Ok? En un diagrama de doble entrada yo voy a colocar mis conjuntos. Aquí voy a colocar mis conjuntos A, mi conjunto B, y aquí voy a colocar cada uno de los elementos de B y los elementos de A. Así se representa. Y luego voy a decir esto por esto, me va a formar un par ordenado, este y así. Reemplazando ya, por decir, vamos a decir, el conjunto A está formado por los elementos A, I, por decir algo. Y el conjunto B está formado por los elementos P, Q. Entonces, cuando yo tengo mi tablero, yo voy a colocar mis elementos del conjunto A en la posición vertical y mis elementos del conjunto B van a ir en posición horizontal. ¿Ok? Bueno, vamos a agregar un elemento más, R, para completar nuestra tabla. Entonces, ¿cómo yo voy a obtener mis pares ordenados en este tipo de tabla de doble entrada? Yo voy a decir A por P, y forma el conjunto, el par ordenado A, P. A con Q, voy a tener el par ordenado AQ. A con R, voy a tener el par ordenado AR. De la misma manera, I, P, par ordenado IP. I con Q, I, Q. Y el otro par ordenado sería I, R. De esa manera yo voy formando mis pares ordenados. Eso es más que todo para la representación, porque lo que realmente también podríamos hacer directamente sería A por B va a ser igual a todos los elementos de A, que sería AI por todos los elementos de B, que sería P, Q, R. ¿Cómo lo representaría yo mis pares ordenados de este producto? Yo voy a decir A con P, tengo mi primer par ordenado, A, P. A con Q tendría mi otro par ordenado, A, Q. El otro sería A con R, A, R. Mi tercer par ordenado. Luego vienen las combinaciones de I con P, I, P, otro par ordenado, I, Q, otro par ordenado, y finalmente I con R. Esos serían mis pares ordenados, que serían los mismos pares ordenados que se ha representado en la tabla de doble entrada. ¿Ok? Esto es lo que llamamos producto cartesiano. El producto de los elementos de A con el producto de los elementos de B. Todas las combinaciones de A con B, que también lo vimos en lo que era el conjunto potencia. Esto también me representa el conjunto potencia. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios. Yo voy a decir, desarrollando lo que es el producto cartesiano, ¿ok? Vamos a hacer un primer ejemplo. ¿Qué me dice en este ejemplo? Me dice, tengo un conjunto A donde X más 1 tal que
X pertenece a los números naturales y X es mayor que 2, pero menor que 9. Ok, voy a hallar ahora los elementos de A y debo de hallar ahora también, me dice, para un conjunto B igual X pertenece, me dice, a A, tal que X es mayor que 5. Ok, me están dando los dos conjuntos por comprensión, yo debo de hacerlos por extensión, que quiere decir hallar los elementos de cada uno de los conjuntos. ¿Para qué? Para con eso formar mis pares ordenados. Pero a la vez me dice que halle el producto, me dice hallar los elementos de A por B y ubicarlos, me dice, y ubicarlos en el plano cartesiano. Quiere decir que yo cuando tenga mis pares ordenados, lo voy a llevar a un plano cartesiano, a un eje coordenadas. ¿Ok? Entonces voy a hallar primero los elementos que componen al conjunto A. Me dice X más 1, tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor que 2, pero menor que 9. Entonces yo voy a hallar cuáles son los elementos de X. Los valores de X, perdón, sería mayor que 2, sería 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque me dice que son menores que 9. Para yo hallar el primer elemento del conjunto A, me dice para un X más 1. Entonces yo digo, para un X más 1, los elementos de A van a ser, cuando X vale 3, el primer elemento va a ser 3 más 1, 4. Cuando X vale 4, 4 más 1, 5. Cuando X vale 5, 5 más 1, 6. Cuando X vale 6, 6 más 1, 7. Cuando X vale 7, X más 1 será 8. Y cuando X vale 8, esto va a ser 9. Ya encontré los elementos del conjunto A. Ahora debo hallar los elementos del conjunto B. ¿Qué me dice que son los elementos del conjunto A? Me dice que X pertenece a A. O sea que los valores de X van a ser los valores que tiene el conjunto A, donde X dice que es mayor que 5. ¿Cuáles serían los valores de X mayor que 5? Entonces para B, X pertenece a, pero X dice que es mayor que 5. ¿Qué elementos voy a tomar mayores que 5? Voy a tomar 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Ya tengo mis elementos del conjunto A, tengo los elementos del conjunto B, que me piden hallar el producto de A por B. A por B. Entonces yo voy a ver todas las combinaciones posibles de A con B. Entonces voy a decir que esto va a ser igual. 4 con 6, me va a formar mi primer par ordenado. 4 con 7, 4 con 8, 4 con 9. Ahora las combinaciones 5 con 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9. Ahora las otras combinaciones o el otro par ordenado de 6. ¿Por qué digo primero 4 y después 6? ¿Y por qué no digo 6 y primero 6 y después 4? Porque mi par ordenado o mi producto me está diciendo
A va a ser el primer componente y B va a ser el segundo componente. Estos van a ser los primeros componentes y estos serán los segundos componentes. Entonces, ahora nos tocaría 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, 7, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9. Seguimos con 8, 8,6, 8,7. Los pares ordenados siempre lo vamos a colocar entre paréntesis y entre uno y otro siempre va a haber una coma de separación, ¿sí? 8,8 y 8,9. Me falta formar mi par ordenado con 9, 9,6, 9,7, 9,8 y 9,9. Y he formado todos mis pares ordenados. ¿Ok? Me dice que estos pares ordenados los ubique dentro de un plano cartesiano. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a trazar mi eje de coordenadas. ¿Ok? Y voy a enumerar aquí. Este va a ser mi origen, siempre va a ser 0. X para las abscisas y es para las ordenadas. Pero en X va a ir el valor de A y en Y va a ir los valores de B. ¿Qué componente tenemos en A? 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces digo 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que vamos a tener que correr un poquitín más acá, ¿sí? Para que no sea tan pegadito ahí. Entonces yo voy a trazar mis coordenadas aquí. Voy a tomar mi origen, que va a ser siempre 0, y comienzo a colocar mi número. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como me está diciendo A por B, A debe ir acá. A por B, porque siempre el primer componente o el valor de X es el eje de las abscisas. Y aquí irían los valores de B, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a borrar esto para completar nuestro eje. 7, aquí estaría 8 y aquí estaría 9. ¿Qué valores van a ir ahí? Los valores de B, porque me está diciendo A por B. Entonces comienzo. ¿Cuál es mi primer par ordenado? 4,6. 4 tiene el corte con 6. Ahí tendré mi punto 4,6. El siguiente par es 4,7. 4,7. Tengo mi otro punto. El otro dice 4,8. 4,8. ¿Okay? De esa manera yo voy colocando todos mis pares ordenados dentro de mi eje de coordenadas. El otro es el 4,9. En el corte de 4,9 tendré mi punto 4,9. Ya coloqué mis primeros pares ordenados. Voy con 5. 5,6 me dice. Bajo 5. Y aquí tengo mi punto 5,6. 5,7. Tendré aquí mi par ordenado 5,7.
5,8. Y en el corte con 9 tendré el par ordenado 5,9. ¿Ok? Voy con el 6 igualito. 6,6. 6,6, voy a levantarme el 6 y en el corte con el 6, ahí tendré mis par ordenados 6,6. Y así voy continuando, hallando todos mis pares ordenados. Aquí estará el 6,8 y aquí estará el 6,9. ¿Ok? Esa es la manera de ir graficando y colocando cada par ordenado dentro de nuestro eje de coordenadas. ¿Ok? Entonces así seguiríamos hasta el 9,9. Sería el punto con el corte de 9 y aquí tendría mi punto 9,9. Mi par ordenado 9,9. ¿Ok? Estos son los tipos de ejercicios que se nos van a presentar en esto de producto de cartesiano. Siempre nos van a dar un conjunto, mejor dicho, nos van a dar dos conjuntos y cada conjunto dependiendo de la condición. En este caso nos dan en comprensión ambos y tenemos que determinar sus elementos. Al determinar los elementos yo voy a formar todos mis pares ordenados posibles, que como les digo también sería la potencia de A por B. Todas los pares ordenados que van a formarse. Ahora, yo les decía que no es lo mismo decir A por B que decir B por A, porque si fuera B por A, miren, ¿eh? Si fuera B por A, tendría que par ordenado yo. Por eso hay que seguir un orden. En formación de pares ordenados debemos de seguir siempre el orden que se nos da. No podemos cambiarlo porque el resultado sería diferente y al momento de graficar tendríamos otra gráfica diferente. ¿Ok? Si dijéramos B por A, ¿cuál sería mi primer par ordenado? 6,4. ¿Sí? ¿Cuál sería mi siguiente par ordenado? 6,5. Y si vemos, no tenemos 6,5. Tenemos 5,6. O sea, es lo contrario. Por eso, decir A por B es diferente a decir B por A. No es lo mismo. Por eso se dice, hay que seguir el orden del producto. Me dice A por B. Tengo que multiplicar o formar mis pares ordenados de los elementos de A con respecto a los elementos de B. Los primeros componentes van a ser los elementos de A y mis segundos componentes van a ser los elementos de B. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de ejercicio que vamos a tener. Yo les voy a dejar la hoja de aplicación. Entonces, la trabajaremos y cualquier cosa, como les digo siempre, me pueden llamar, consultar, yo estoy a disposición de ayudar. ¿Ok?